cruz del Calvario fue clavado Jesús. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto, de verdad, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en este día en el que vamos a tener la oportunidad de celebrar al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, y en el que, bueno, pues ya vamos a ponernos en las manos del Señor. Los invito a ponerse de pie. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús. Amén. Yo creo que le bajamos nada más aquí en el micrófono tantito el agudo porque se oye como que medio chilloso para que no le lastime tanto los oídos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, hermanos? Hoy nos pidieron el tema, nos pidieron el tema de Tengo sed de ti. Fíjate nada más qué bonito tema nos pidieron para hoy. Y es que una de las últimas frases dichas por nuestro Señor Jesucristo y una de las necesidades humanas más apremiantes que tenemos es la sed. Una frase tan sencilla de 4 palabras: tengo sed de ti. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros no pasamos por diversas circunstancias y momentos tan incomprensibles? Acabamos de rezar ahorita esa oración universal que Jesucristo nos enseñó y que tiene una frase muy importante: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una frase que la decimos casi todos los días o todos los días y la rezamos
Pero, ¿qué pasa cuando se hace la voluntad de Dios? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando se cumple la voluntad de Dios en la tierra? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿A qué nos enfrentamos y a dónde vamos cuando se hace la voluntad de Dios? Y no la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Él. Y, por ejemplo, hay ciertas vivencias en nuestras vidas que tenemos, penas, dolores, amarguras, que forman parte precisamente de la voluntad de Dios. Cuando perdemos un ser querido, y más cuando lo perdemos de repente, cuando es una persona que lleva muchos días enfermo, muchos días o meses de cama, o ya lleva más de un año batallando con una enfermedad, de una u otra manera vas con esa situación de pensamiento en que en cualquier momento se va a hacer la voluntad de Dios y se lo va a llevar. Entonces te vas haciendo la idea. Y aunque la muerte es algo que nos va a suceder, nunca estamos preparados para despedirnos de un ser querido. Y a veces somos muy egoístas porque los vemos en cama, los vemos sufrir y rogamos e imploramos por su salud. Y pedimos que Dios le sane, que Dios le dé el consuelo, que Dios le quite los dolores. Pero tampoco le damos paso a decirle, Señor, si es tu voluntad, pues también recoge al hermano o a la hermana que está padeciendo. Porque a veces somos muy egoístas y no nos queremos desprender de ese paso que todos vamos a vivir. O a veces culpamos al Señor por lo que estamos viviendo. Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué? Y lo cuestionamos con tantos por qué. Tengo sed de ti. Es saciar más allá de nuestra necesidad, es que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de Juan nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Después de todo lo que ya había pasado en el Calvario, los azotes, la corona de espinas, ya estaba crucificado, dijo: tengo sed. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues había ahí una vasija con vinagre, le remojaron una esponja, ¿no? Y le dieron de beber. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos esa sed en nuestra desesperación, en nuestra amargura? ¿Cuántas veces no tenemos sed en nuestra desesperación? Dice el Salmo: mi alma tiene sed de ti, Señor. En medio de nuestra desesperación, más que otra cosa, lo que tenemos es sed. Cuando nos llega el cansancio, lo primero que tenemos es sed, ¿no? Llegan de trabajar, trae sed. Terminan de cocinar, tienes sed. Lo que más nos da es sed. Y tomas agua y te relajas. Y entonces ahora imagínate lo que significa vivir las llagas de Jesús en carne propia. Sentir cómo se abren tus manos, tu costado, sentir las heridas de la espalda, sentir la corona de espinas, sentir los latigazos. Y eso fue lo que experimentó el Padre Pío de Pietrelcina. Eso fue lo que él experimentó. Y entonces esa comunión espiritual con Jesucristo, justo precisamente con lo que él vivió en ese Calvario, nos deja tres enseñanzas importantes. La primera de ellas, la humanidad de Jesús. La segunda, el cumplimiento de las Escrituras. Y la tercera, sentir por un momento el abandono del Padre. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido como Jesús el mismo trance? Jesús en una semana tuvo un día
muy feliz y en esa misma semana tuvo traiciones, tuvo alejamientos, tuvo olvido, tuvo dolor, tuvo muerte. Entonces, en esa misma semana tuvo felicidad y tuvo sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de estar muy alegres y en segundos nos cambia la felicidad? No sé si a muchos les ha pasado cuando de repente les llega la sorpresa: falleció fulano de tal. ¿Cómo? Si hace 8 días estaba con nosotros en la fiesta y aquí bailó y se divirtió y mira tanto que se murió. ¿Pero estaba bien? Pues sí. Porque Jesús el domingo de Ramos tuvo un día muy feliz. El domingo de Ramos entró y la gente salió hasta con las palmas y lo recibieron con júbilo y hasta le decían: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. La gente lo recibió con alegría, pero a los pocos días lo traicionaron. A los pocos días muchos de sus discípulos se fueron y lo dejaron solo. A los pocos días muchos de los que con él estaban decían: no lo conozco. ¿Y cuántas veces nosotros experimentamos exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús en esa palabra de tengo sed? 3 cosas: la humanidad, el cumplimiento de las Escrituras y el abandono del Padre. ¿Qué significa la humanidad de Jesús? Podemos comprender ese deseo que tenía Jesús de beber algo, porque se había hecho hombre, y al hacerse hombre experimentaba las necesidades del ser humano. Por lo tanto, al realzar a la humanidad de Cristo de esta manera, el Evangelio de Juan nos da testimonio de esa característica principal de Jesús. Estaba sintiendo ese dolor, estaba sintiendo ese martirio. Hermanos y hermanas, nosotros cuántas veces experimentamos un dolor, un martirio, un sufrimiento, y solamente nos queda llegar ante la presencia del Señor y exclamar: apiádate de mí. Pero no solo basta con pedir, porque hay que saber pedir. No nada más hay que llegar y reclinarnos y rezar y orar y pedir, implorar, clamar y todos los adjetivos que le queramos poner, sino primero es entrar en esa espiritualidad con el Señor, entrar en ese contacto interno con Él, primero para que a través del Espíritu Santo nos dé la sabiduría y después para poder entrar en comunión con Él. Ahorita que venía en camino, le platicaba a mi mamá que veía una entrevista de un político al que le preguntaron: ¿con quién platicas? Y él dijo: con Dios. No me contesta, pero me escucha. Y le preguntan: ¿eres católico? Y dijo: mi fe es tan grande que no nada más la cierro en una religión, la encierro en mi contacto con Dios. ¿Qué tanto nos ponemos en contacto con el Señor? ¿Qué tanto es nuestra fe? Hace rato el hermano cantaba el granito de mostaza, ¿no? Y un canto muy bonito, y lo cantamos y lo bailamos y lo aplaudimos, que las montañas se moverán, se mueven las montañas. Pero ¿qué tanto se mueve el Espíritu de Dios en nuestro corazón? ¿Qué tanto se mueve el Señor en nuestras vidas? ¿Qué tanto se mueve Dios en nuestro actuar? ¿Qué tanto se mueve Dios con esa manera en la que nos manifestamos hacia los demás? Curiosamente me llama mucho la atención, el próximo mes vamos a estar celebrando San Judas Tadeo, y no hay delincuente que no traiga sus San Judas, que no le rece, que no se lo tatúe, que no le haga sus oraciones y sus bailes. No hay delincuente que no crea en San Judas. Y le dice: ¿y qué le pedimos a San Judas para que nos proteja?
Y pregunto, ¿San Judas protegerá que alguien esté dañando a los demás? Y entonces, la conexión con Dios, ¿qué le pedimos al Señor? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Ha sido muy sorprendente cómo en estos últimos 5 años ha crecido tantísimo lo que le llaman los santerios, que es, ellos nacieron allá hacia el sur, en la zona de Brasil, y se han regado por todo el mundo esos santerios. Los santerios son esos que agarran imágenes de santos y les dan poderes satánicos para que a través de santos te digan, hacemos esto con santos. Y no es con el santo nada más es como que la pantalla. Y lo hacen con la muerte, ya le llaman la Santa Muerte y ese tipo de cosas. Que esa muerte a la que le llaman la Santa Muerte no es la misma muerte que nos mata, ese es otro. Pero han crecido tanto esas vocaciones de santerios que por eso esos santerios son los que más han hecho eso de agarrar a San Judas, ¿no? Y darle ese poder para que proteja a los malos. Y ahora ya te dice, el que trae el báculo del lado derecho es para una cosa y el del lado izquierdo es para otra, ya hasta nos los están cambiando, ¿no? Y luego si ves a los que traen a la muerte, si no le pones atención, parece un San Judas de él, y ya cuando le haces grande San Judas. Así nos están cambiando nuestra fe. Y me llamaba mucho la atención cuando esta persona decía, mi fe es más grande que no la encierro en una religión, la encierro en mi contacto con Dios. ¿Qué tanto nos conectamos con el Señor? ¿Qué tanto estamos de la mano del Señor? Porque de eso que nos enseñó Jesús, tengo sed de ti. El Señor nos enseñó en la última cena, este es el cáliz de la alianza. Tomen y beban todos de él. Nos hablaba precisamente de esa alimentación que necesitamos constantemente. Por eso es que Juan nos prepara en ese episodio del Evangelio al decirnos, muchos estamos muertos en vida de nuestros pecados y a pesar de tener sed de la misericordia de Dios, no tomamos ese poco de vinagre para poder estar en contacto con Él. Para que se pudiera cumplir las Escrituras, Jesús dijo, consumado está, ya todo está consumado, ¿no? Y da sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre Pío celebra su última misa, aún con los dolores, con los padecimientos, con todo lo que traía, apoyado por los hermanos, celebra, regresa, sale nuevamente a la ventana para dar la bendición a la gran mayoría de feligreses que ya han podido ver. Muy cansado y muy débil. Preguntan que por qué el doctor no le había dado medicamentos. Y dijo, no quiso. Y dijo casi las mismas palabras de Jesús. Ya todo se había cumplido y era el momento de ir al encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces se cumplen las Escrituras en nuestras vidas y no nos preparamos para ello?
En este pasaje tan hermoso de lo que estamos viviendo, de esta situación, de esta conexión espiritual del Padre Pío, al vivir todas estas hazañas de sus llagas, él estaba plenamente consciente de lo que pasaba en su vida. Pero su alimentación espiritual iba más allá de lo que a veces quizás podamos entender. ¿Cómo nos vamos a conectar espiritualmente con el Señor? Hoy en día que estamos viviendo situaciones muy difíciles, de situaciones de violencia, cosas muy feas que han estado pasando en todo el país, y he estado escuchando las noticias de los últimos días, y se viene un siguiente año muy feo, muy feo. Se vienen elecciones, se vienen muchas cosas, y se vienen cosas muy feas. La violencia y la inseguridad cada vez está más fea. Pero necesitamos estar preparados en oración. La oración es la parte principal que nos lleva precisamente a que podamos tener ese espacio. Así como el diario se nos antoja a veces el refresco, o se nos antoja el agua, o el hielito de sabor, que hace mucho calor. Así como se nos antoja algo, que se nos antoje todos los días alimentarnos de esa fe. Que recuperemos precisamente esa parte tan importante de lo que nos hablaba, el propósito de Dios en nuestras vidas, y que a veces no entendemos para qué fuimos llamados. Dice el Salmo 22: como un tiesto será secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Cuántas veces nos sentimos que Dios nos está apretando con alguna situación cual sea? Y hasta que verdaderamente ya no podemos más, ahora sí vamos a rezar. ¿Para qué nos esperamos hasta el último segundo si lo podemos hacer desde el principio? Y algo de lo que comúnmente les pregunto, ¿no? Hermanos, ¿cada qué tanto estamos en conexión con Dios en nuestros días? Por lo menos deberíamos estar con Él 7 veces diarias. Es el mínimo. El mínimo. 7 veces diarias en conexión con Dios en el día. Al levantarnos, es decir, te despiertas, gracias a Dios porque amaneciste vivo, ¿no? Al despertar, te levantas. Al desayunar, tienes comida en tu mesa, ¿no? Al almorzar, vuelves a tener comida. Si después del desayuno te vas a trabajar, al salir de tu casa y al llegar al trabajo. Al salir porque te encomiendas cuando vas, y al llegar porque tienes un empleo. Bendice tu empleo, sea cual sea. Y ahí llevamos 5. Y regresas 6, ¿no? Otra vez, te encomiendas en el camino de regreso, das gracias a Dios por la jornada. 7 al almorzar. Y todavía nos falta la cena. Y todavía nos falta antes de dormir. Pero ya porque hagas mínimo 7, ya nos encarnamos en esa conexión. Pero de pronto te dormiste tarde, te desvelaste por algo, no pudiste dormir y se te hizo tarde, y en lugar de que te levantes encomendándote a Dios, te levantas peleando. No me despertaste, te dije que íbamos a pararnos temprano y que no sé qué, y hermanos, apúrense, y empiezas regañando a los hermanos de temprano, y te mañana de la escuela, y ya te mando noche, y empieza la peleadera desde que te levantas. Y la bendición le damos a los hijos para que se vayan, ¿no? Ya, y iniciamos a veces el día peleando, en lugar de encomendarnos. Entonces, ¿qué conexión tenemos? Si diario debemos amanecer con sed de Dios.
Muchos nos levantamos y tomamos agua, muchos de los que me levantan están tomando agua, o tomamos café, ¿no? No tomamos algo que tomar. Pero esa necesidad de alimentarnos del Señor es diaria. Y entonces es lo que necesitamos empezar a promover más en nuestras vidas. Dicen las Escrituras, el Mesías lo había profetizado Elías. El profeta Elías decía que el Mesías que vendría iba a aparecer por nosotros y recibiría vinagre para saciar la sed que sentía. Es por ello que Jesús, al afirmar que tiene sed, ¿no?, se le ofrece el vinagre. Y ve cómo responde, ¿no?, que a todos se ha consumado. Se ha dicho lo que estaba en las Escrituras. Ahora, para aliviar nuestra sed, algo tan sencillo de las tres cosas que vimos, que dijimos que íbamos a hablar hoy: el humanismo de Jesús. ¿La otra cuál era? ¿Cuál era la segunda? El cumplimiento de las Escrituras. Y la tercera, ¿cuál es? El abandono del Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado y creemos que ya nos dejó solos en medio de nuestro problema, o en nuestro dolor, o en nuestro sufrimiento? Y a veces creemos que Dios no nos escucha. Y en lugar de ponernos en oración, lo cuestionamos: Señor, ¿por qué? Si yo te estoy pidiendo, si yo ofrendo, si yo voy, si yo participo, si yo hago rosario, si yo no hago nada malo, si yo no me meto con nadie, y empezamos a cuestionar. Y no todo tiene un porqué. Hay cosas que tienen un para qué. Hermanos, hay veces que Dios nos dice no, o nos dice todavía no, o nos dice esto no. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. En un momento dice, hágase lo que te pido a como lo quiero, ¿no? No. Dice, hágase tu voluntad. Por lo tanto, debemos de saber que a veces Dios nos dice no, todavía no, o esto no. Y no le busques a donde es no. Y a veces Dios te escoge para algo y no estamos preparados para eso, lo que Dios nos escogió. A veces Dios permite que tengamos algo, que pasemos por algo, y nosotros no estamos preparados para eso. Habiendo tanta gente, escogió al Padre Pío, y Padre Pío aceptó y se postró. Sabía que iba a sufrir, sabía que iba a padecer, sabía que no iba a ser fácil. Pero nosotros, ¿qué queremos en nuestras vidas? ¿El sufrimiento o lo fácil? Queremos lo sencillo, ¿no? O sea, lo fácil. No queremos esa parte del sufrimiento. Y cuando sufrimos tantito, no, por aquí no. Y a veces Dios lo que permite es eso, que vivamos esa experiencia para poder formarnos para algo. Fíjense, si la harina hablara, le reclamara al panadero cuando va a hacer el pan. Porque ¿qué hace el panadero? La empieza a amasar y le echa agua y la aprieta y la azota y la vuelve a refregar y la vuelve a azotar y la hace bolas y la vuelve a azotar. Si fuéramos harina, le diría, ya. Pero la harina no habla y el panadero está en lo suyo, ¿no? Y la azota y la zorrata y la levanta, ¿no? Y ya después ya hace el bolillo o lo que vaya a hacer de pan. Y no conforme con que ya la azotó y le pegó y le echó agua y le hizo como quiso, la quema
mete al horno. O sea, no terminó ahí. Ah, pero qué sabroso fue el pan. A ver si salió. Y cuando Dios nos agarra, de repente nos azota y nos levanta y fíjate. Y ya no queremos ir a la iglesia. ¿Qué voy? No salgo de la iglesia y mira cómo estoy, ahora no voy. No, pues además te agarra Dios. Y peor si te agarra el otro, no más. Así lo que quiero que no vayas. Y no crees que porque no vayas te vi mejor, no, ahora te va peor. Pero ocupamos pasar por un proceso. Y así como la harina no habla, no se queja, no dice nada, aguanta el proceso, así debemos nosotros de aguantar nuestro proceso. ¿Qué pasa con las joyas, con las perlas? Para que nazca una perla, es una joya muy cara. Para que nazca una perla, se tiene que romper la ostra. Y esa ostra le empieza a entrar arena. Y entonces el molusco que está dentro se empieza a podrir, se empieza a desbaratar. Una vez que entró la arena, se empieza a contaminar y entró el agua del mar. Y se empieza a podrir, se empieza a desbaratar y esa otra empieza a sufrir. Pero gracias a todo eso que está pasando, al final lo que queda, esa bolita de arena, se convierte en una perla y encuentra una perlita de esa no vaya. Es un dar, no a todas las otras le pasa. Para que seamos nosotros una joya de vida, necesitamos pasar por un proceso difícil. Necesitamos pasar por situaciones como esas. Para que Jesús pudiera dar testimonio de vida, tuvo que pasar por ese proceso difícil. Más cerca no podía estar Jesús de su Padre, ¿no? Más cerca que nosotros. Y llegó un momento en el que le dijo: Padre, si puedes, ya, no, aparta de mí esto. Pero luego, ¿qué cosa dijo Jesús? Que se haga tu voluntad y no la mía. Reaccionó. Vamos a ver. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Dijiste que esto iba a pasar? Dale. Hay sufrimientos en nuestras vidas que no quisiéramos pasar, pero los vamos a pasar. Porque forma parte del plan de Dios. Forma parte de lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas para algo, por algo. Y cuando nosotros creemos que el Padre nos ha abandonado, no es cierto, porque donde aún estamos soportando, donde aún estamos aguantando, donde todavía estamos de pie, es porque Él está con nosotros. Es porque Él se sigue manifestando en nosotros, y la única manera de alimentarnos de Él es saciando esa sed de Él. Por eso dice en Juan 4:13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La sed es una de las necesidades básicas del cuerpo, y que si dejáramos de tomar agua, todo nuestro cuerpo va a empezar a funcionar mal. Estamos hechos de agua en gran parte de nuestro cuerpo y necesitamos estar tomando constantemente para tener fuerzas y no deshidratarnos. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros tenemos un espíritu que necesita estarse alimentando de esa misma agua que el Señor nos enseñó. Todos necesitamos a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él
no somos nada. Por lo tanto, hermanos, es importantísimo que cuando la gente no logra empatar cómo saciar esa sed del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, sentimos esa gran ausencia de Él, y por eso es que creemos que Dios nos ha abandonado. Así de fácil. Porque nos hace falta saciar esa sed, y es ahí cuando creemos que ya no está. Por lo tanto, lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, no es Dios para nuestro espíritu. El agua que sacia los anhelos más profundos del ser humano y que le da un sentido a nuestras vidas es precisamente el Espíritu Santo, que nos hace nacer de nuevo. Por eso, cuando nos bautizan de esa agua que nos sacia para siempre, Dios nos hace partícipes de Él. Hermanos, ustedes tienen una necesidad o sienten la ausencia de Dios en cualquier situación por la que estén pasando o experimentando. Recordemos ese momento de Jesús en la cruz, al haberse hecho parte de un sufrimiento, no por Él, sino por nuestros pecados. Era un momento en el que no podía resistir más. Por eso clamó a Dios, diciéndole: si puedes, aparta de mí, porque ya no resistía. Pero en esa misma parte donde Él dice: tengo sed, es la misma sed que experimentamos todos los que en cualquier momento estamos en cualquier desesperación. Dice en el Evangelio de Lucas 16:24: y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Esta pequeña parte del Evangelio de Lucas, cuando Jesús nos narra la historia del rico y Lázaro, podemos ver la agonía que se siente una persona que no confió en nuestro Señor como su Salvador. Y una vez que termina su vida terrenal, a la hora de su juicio se arrepiente. ¿Qué necesitamos arrepentirnos hoy? Postrados ante Padre Pío, ¿qué podemos experimentar de las llagas del Padre Pío? ¿Qué podemos experimentar de lo que Padre Pío sufría y padecía? ¿Qué podemos experimentar de sus sufrimientos cada vez que le brotaban las llagas de las manos, el costado? Cada estigma que pasaba por su vida tenía una señal. Y todos padecemos estigmas diversos, no de la misma manera en la que él brotan las llagas. Nuestros estigmas son nuestros problemas económicos, de salud, los problemas en nuestra vida por cualquier situación, por querer una vida fácil nos metemos en problemas, por querer solucionar cosas dañando a otros nos metemos en problemas, por cualquier situación en la que tengamos un problema y de pronto Dios nos da el jalón y nos dice: aquí estoy. Y empezamos a padecer diversas llagas por diversas situaciones y conflictos. El Señor se manifiesta de diversas maneras, pero haciendo un paralelo podemos ver que eso mismo que sintió Jesús por nosotros para que podamos tener vida eterna,
¿Cómo nosotros vamos a entregar nuestras vidas a Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que esa misericordia de Dios pueda en nosotros transformarnos todo eso que estamos viviendo y padeciendo? Porque no se trata nada más de nuestras necesidades, sino también de lo que ofrecemos. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a Dios paciencia, nos dará templanza o nos pondrá una prueba para aprender a ser pacientes. Nos pondrá la prueba. Si nosotros le pedimos a Dios clemencia, nos va a dar los medios para ser clemente o nos enseñará a ser clementes. ¿Cuántas veces nosotros somos tan egoístas en nuestra fe que decimos que es que yo le pido al Señor y a María Santísima por los vicios de mi hijo, por los vicios de mi esposo, y pedimos por los problemas? Pero cuando alguien está enfermo, el doctor ¿a quién cura? ¿Al que le cuenta o al que lo siente? Al enfermo. Y la pregunta es: ¿dónde está el esposo y dónde está el hijo por el que pides? Esa es la sed que debemos de saciar. Pedimos por el problema, pero no lo traemos para que se solucione, lo dejamos a donde está el problema. Por eso es necesario que saciemos esa sed, aprendiendo precisamente de los padecimientos. Por eso les decía, hay que saber pedir. Y saber pedir es saber rezar. No basta con repetir los 5 Padres Nuestros y las 10 Aves Marías o las 50 de todos los años. No. Es cómo lo pedimos, cómo lo rezamos, desde dónde sale nuestra oración, desde dónde. Dice en Juan 15: vengo deseando consolarte y darte fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi poder que me permite cargarte a ti, con mi gracia para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Esa palabra tan hermosa que Dios ha puesto el día de hoy en este evangelio. Fíjense, se lo voy a leer y ahorita que lo voy a repetir, van a cerrar sus ojos y pongan mucha atención a cada palabra de este evangelio. Porque el día de hoy Padre Pío ha dado muestra de muchas cosas que va a hablar en esta tarde, hermanos. Y con esa fe vamos a saciar nuestra sed. Vamos a poner esas necesidades por cada uno de sus estigmas, poniendo primero nuestras necesidades.
también nuestros agradecimientos. Decirle gracias por lo que me estás permitiendo vivir y ahora dame las fuerzas para poder salir adelante. Cierren sus ojos un momento y escuchen la palabra. Vengo deseando consolarte y darte fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi poder que me permite cargarte a ti con mi gracia para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con mi paz para tranquilizar tu alma. Cansado del camino, sediento de ti, desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y ante la lucha he ganado, mis veces he quedado, vengo a ti. El río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Padre querido, en esta tarde ante ti ponemos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras alegrías, por cada uno de tus destinos. Hoy clamamos ante tu presencia esas palabras: todo sea consumado. Que por tu fe, por tu pasión y por tu entrega, cada una de las situaciones que estamos viviendo sean procesadas por nuestro corazón. Mi alma tiene sed de ti, Señor, y hoy imploramos a través de cada una de las llagas del Padre Pío que nos des la fuerza para salir adelante, la sabiduría para entender si lo que estamos viviendo en nuestras vidas es un todavía no o un eso. Que por las llagas del Padre Pío nuestras heridas sean cubiertas por ti, Señor. Que todo eso que estamos padeciendo, que todo lo que estamos sufriendo en silencio y que muchas veces no tenemos a dónde dejarlo, dónde desahogarnos, hoy las dejemos aquí. Reconstruye nuestras almas, reconstruye cada sufrimiento de nuestras vidas. Danos
con mucha esperanza, pero sobre todo con un corazón destrozado que nos pide y que nos clama, saciarnos de ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada uno de nuestros pesares. Sé que escuchas nuestras oraciones. Aunque no entendemos tus respuestas, sé que hoy se hará tu voluntad. Y por eso hoy quiero aceptar que todo se haya consumado por tu infinita bondad. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado y armadura he desgastado, vengo a ti. Levanta tus manos y dile al Padre Pío. Sumergiré el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Diga al Señor con fuerza. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Con tus manos sobre el corazón. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de Dale la gloria al Señor. Nos consagramos a María Santísima, nos ponemos de pie y le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En la parte de allá afuera está la vendimia, hermanos. Hacemos un espacio de unos minutos y ahí regresamos nuevamente con animación. Continuamos con el tema para después celebrar la palabra.